El día de hoy, vamos a hablar de algo bien interesante que se encuentra en Génesis 1 al 3. Génesis 1 del 1 al 3. Yo traigo la versión, la palabra de Dios para todos, así que la gran mayoría traen Reina Valera, ¿no? Pongan ahí, atención. ¿Qué dice Génesis 1 del 1 al 3? Dice, cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Crear en crisis se llama la predicación o la meditación de hoy. Hemos estado hablando extrañamente de crisis aquí, una cosa muy interesante. Regularmente decimos que somos imagen y semejanza de Dios, pero ¿a qué nos referimos cuando somos imagen y semejanza de Dios? La gente cree que habla de que Dios tiene boca, tiene oídos, tiene manos. En la teología a eso nosotros le llamamos antropopatía. Antropomorfismo. Sí, antropomorfismo, las formas. Hay un pasaje donde creo que es Noé en la Biblia, no me acuerdo bien, y creo que es el único que le dio la espalda a Dios. No, Moisés. Por eso sí que si le dio la espalda quiere decir que es como nosotros, la imagen. Ahí es donde yo atribuyo que tiene boca, tiene ojos, tiene oídos y es como nosotros. Los antropomorfismos, como las antropopatías, que también son parte de la teología. La antropopatía es cuando nosotros le ponemos sentimientos a Dios. A Dios le dio coraje, le dieron celos, se arrepintió y esas cosas se llaman antropopatías. Es la forma en que la gente puede transmitir lo que quiere decir cuando tiene un encuentro con Dios. Entonces Moisés dice, pues yo le vi la espalda a Dios por el diablo, ¿ya ven? Moisés le dice que al pueblo que vio la espalda de él, porque pues no sabría cómo describir lo que vio realmente. Entonces lo que hace es describir algo que ellos podrían entender, que es su espalda, que es un antropomorfismo. Pero en realidad eso no nos hace semejanza a Dios. Si no es lo que habla realmente la escritura. Nosotros somos semejanza a Dios porque tenemos la capacidad de crear después de un caos. En el principio, dice la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Y después la tierra estaba desordenada y vacía, o en caos total. Bueno, el texto en hebreo dice, la tierra estaba en tohu babohu, y el tohu babohu en hebreo es caos total. Es que es hebreo. El tohu babohu es el caos total. Sí. Sí, dice Mayra que le suena así como tonto y baboso, dice. El tohu babohu. Tohu babohu. Esta es la pronunciación hebrea. Sí, la tierra está en tohu babohu. Pues estaba en caos total. Estoy en tojo babojo. A ver, ahora, ¿quién no ha estado en ese tipo de crisis? ¿Quién no se ha sentido en un camino lleno de oscuridad? ¿Quién no ha querido que la vida sea color de rosa, azul, blanca, de otro color menos negra o gris? ¿Tú no has querido que fuera así? Yo he querido que sea otro color. Realmente, yo creo que todos hemos pasado por momentos de crisis, ¿no? Existenciales, económicas, de pareja, de padres, de hijos, ¿o no? De profesores. ¿A poco no te da frustra que tus alumnos sean tan sopes? Que puro babojo. Por lo regular creemos que la felicidad depende de lo que está a nuestro alrededor, de las cosas externas, de lo que nos enseñaron cuando éramos pequeños, de que si esta persona me va a hacer feliz o no, o esas circunstancias, o estas cosas materiales.
Pero nada de eso es la felicidad. Eso se llama alegría. Las cosas externas, lo único que nos pueden dar a nosotros es alegría. La felicidad es un estado mental interno que depende de mí. No depende de nadie. De mí depende estar feliz o estar triste. ¿Sí? La felicidad no me la da mi pareja, no me la dan mis hijos, no me la dan mi trabajo, no me la da nada de eso. Sí, eso me da alegría, pero la felicidad depende de mí. Aunque yo me vaya a vivir a China, si no soy feliz, allá en China tampoco la voy a encontrar. Y es que los chinos andan haciendo todo lo duplican, allá tampoco, ellos no pueden duplicar la felicidad. ¿Sí? La felicidad es un estado mental y la escritura dice eso. En el principio era el caos, era el desorden, era el tohu wabohu, el caos total. Y entonces Dios creó. Es donde se vuelve difícil para muchos, ¿no? La vida a veces es un tohu wabohu. La vida es a veces caos, nos sentimos abatidos, destruidos y a veces hasta con ganas de morirnos, si no es que intentamos suicidarnos. Pero sí hay gente que intenta suicidarse. Por ahí escribí un artículo hace no sé cuántos meses, ¿no? Que se llama Chin, me maté. Y habla del suicidio. Sí, ay, sin querer, no quería hacerlo. Suicidio es eso, se mató a sí mismo, en latín. Sui, si mire, el mismo. Suicidio es matar. Se mató a sí mismo, suicidio. Y entonces hay gente que se va matando también por dosis. Los alcohólicos se van matando por dosis. Ven como las mensualidades. Los drogadictos también. Los que fuman, nos echamos un cancerito, ¿no? Está chida la hoja. Sí, los que juegan carreras de autos. Allá en Morelia, Michoacán, hay una avenida que se llama Lázaro Cárdenas, que sería como yo creo que el Morelos. O sea, hay una carrera que se llama la carrera de la muerte, que le dicen allá en Morelia, y es atravesar toda Lázaro Cárdenas sin detenerse, porque los semáforos todos se ponen en verde, todos al mismo tiempo. Te aceleras desde que empieza Lázaro Cárdenas hasta que acaba que ese acueducto que es como en Morelos, le digo, y no frenas. Y entonces, sí, está muy loco. ¿Cómo se le ocurriste? Me platicaron. Oye, las galletas son horneadas. Sí, nos tocó hacer algunas veces ver ese tipo de cosas. Pero es cierto, a veces uno arriesga la vida porque su vida está en tohu wabohu, está en un caos total, interno. Y entonces uno tiene que levantarse y creer. Y ese tipo de cosa, es lo más difícil que puede hacer uno. Porque no cree en uno. De ahí que la Biblia sea tan padre en ese sentido. En el principio Dios había ya creado los cielos y la tierra. Y de repente estaba ahí Dios. Y de repente vio la tierra y dijo, ay, mira, está toda desordenada. Es un caos. Da hasta asco. Bueno, vamos a hacer luz. Vamos a empezar a crear. En la semana, llegué yo al canal el día jueves. Llegué el jueves en la mañana, tenía paciente a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, no recuerdo. Y entré y el primer consultorio estaba abierto. Regularmente Sergio nunca deja abierto su consultorio, entonces se me hizo extraño y dije, pues, ¿será de bebida? Pero cuando la puerta esa estaba abierta, ya entonces así como que empezó una cosquilla, porque todo el mundo de los otros consultorios cerramos esta puerta. Entonces vi mi consultor abierto y pues yo no dejo abierto mi consultorio. Y las rejillas todas dobladas, todo tirado. Dije, no, pues sí, he de haber tenido una fiesta de la que no me acuerdo, ¿no? Y lo primero que pensé fue el cañón. Y entré por el cañón y dije, la cafetera. Pues al día salir por la cafetera. Son las cosas que más utilizamos. Y nos robaron. Dije, ¿por dónde se metieron? Lo primero que pensé que se había metido por la puerta de atrás. Ya fui, no.
Dije, pues las ventanas tienen protección. Ya fui con a las ventanas y vi la del consultorio de Adrián abierta. Y realmente hubo caos, ¿no? Interno. Yo tenía la cita en media hora y tenía que limpiarme lo más rápido posible porque venía una paciente y no. Si yo estaba concentrado en el robo, no iba a atenderla, ¿no? Entonces tenía que concentrarme y saqué mi FUA. ¡Ah! Sí, me metí al consultorio de Adrián, cerré la puerta y empecé a mentar madre. Decía, sí, ¿perdón? Por la ventana de acá, ya está todo arreglado. O sea, ha de haber sido alguien del circo, carnal, ya ves que están aquí. No, creemos que fue alguien que era piedrero, porque los piedreros se meten crack, y el crack tiene raticida, y el raticida hace que la gente sea muy delgada, realmente. Sí. Y no, y aparte comieron aquí, se llevaron toda la comida, entonces más se piensa que fueron ellos, ¿no? De, del otro lado es bien fácil saltarse, nada más brincas y ya estás arriba de la barda, no está muy alta. Del otro lado como es baldío. Y sí, me molesté con Dios, me molesté con la gente, me molesté con... Porque decía yo, ¿por qué son así la gente? Nosotros nos dedicamos a ayudar, hay terapias en las cuales no se cobra ni un centavo, porque la gente no podría pagarlas. Y aún así nos roban. Sí, se llevaron el cañón que era nuevo, el cañón. Los otros dos nos los dejaron ahí. Y bueno, también coraje porque pues ¿cuánto pueden pedir por un cañón? ¿Qué O saben? sea, estaban los tres cañones juntos y nada se llevaba uno. Sí, el nuevo. El marino. No, es que el nuevo estaba en la caja. Y la caja es un portafolio, pero los otros estaban en sus portafolios, pero son de tela. Pero sí los abrieron. Estaban abiertos. Todos mis expedientes. Sí revisaron mi lugar porque pues eso, sí llevaron como 100 pesos, menos de 100 pesos yo creo. Sí, y se llevaron cosillas, pero fue mi coraje, ¿no? De, ¿por qué? Llegó el caos a mi corazón. ¿Por qué a nosotros, no? ¿Por qué no, a otra gente que es mala? Que se enriquece de la enfermedad de las personas. Y tuve que experimentar el tofu babojo en 15 minutos. Y me enojé, dije, y a veces cuando esas situaciones nos encierran y no nos dejan caminar es cuando empieza el jugueteo de qué debo hacer. Entonces automáticamente después de coraje se le empecé a hablar a todos los miembros del, del grupo Canash, no de la iglesia, sino del grupo Canash. Les empecé a hablar a todos, decir, ¿sabes qué? Nos robaron, nos juntaron, nos robaron. Y sí, pues todos, pues qué gacho, ¿no? Pero sigamos caminando, pues no pasa nada. Después de que descubres todo lo que viene, pues te sientas, te serenas y empiezas a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Le hablamos al herrero, ya arreglaron le pusieron armazón a todas las cosas, le hablé a protección, ya nos hicieron el presupuesto de las alarmas. Y bueno, tuve que crear eso precisamente de lo que habla la Biblia, ¿no? Hay que tener luz. Y fue lo que pasó. Las crisis no nos dejan ver las situaciones y por ende no nos dejan ver las soluciones. Las crisis, como tenemos crisis no vemos soluciones, solamente vemos problemas. Todo es oscuro, todo está mal, todo no le encontramos salida. De repente decimos que estoy en un callejón sin salida, digo, sal por donde entraste, no hay ningún problema. Y eso se vuelve complicado. ¿Quién de ustedes no estaba en crisis así que dicen, y voltean para todos lados y no ven solución? Y se desespera uno, ¿verdad? Te jalan los cabellos, sí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Si yo soy una persona que no hace maldad. ¿Por qué no a los malos? ¿A poco no? La crisis nos hace llorar. Las lágrimas nos impiden ver el sol que está detrás de las nubes. Nos deprimen.
Y ya nos había dicho aquí el doctor que la depresión es un estado mental, no es un estado biológico, ni fisiológico. Es mental completamente, ¿verdad? Sí, nos deprimimos y nadie nos quiere, todos nos odian. Y ni el gusano nos comemos, porque ni que fuéramos Timón o Pumba, ¿no? ¿A poco no? Las crisis nos mantienen aletargados, nos quita fuerzas, nos limita a pensar, nos limita a creer y por ende a crear. Creer es crear. No puedes crear si no crees. Piénsenle. Albert Einstein en su boletín viene algo bien interesante que dice, sin crisis no hay mérito. Es en la crisis en donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla. Callar en la crisis es exaltar el conformismo. No es bueno hablar de la crisis porque no es bueno, nunca es bueno hablar de cosas negativas. Según la psicología positiva, hablar de cosas negativas dentro del cerebro causa problema. Siempre hay que evitar los nos y hay que poner tú puedes. Pero es cierto, no puedes decir que no tienes un problema. En la técnica que yo escribí que se llama ARIS hablo de eso. Regularmente la gente cuando tiene un problema no quiere aceptar el problema. Tiene cáncer, no acepta el cáncer, tiene diabetes, no acepta la diabetes, tiene algún problema, depresión, no acepta la depresión, le fue a un infierno, no acepta la infidelidad, lo engañaron, no acepta el engaño, se equivocó, no acepta la que se equivocó. Y quieren pasar los duelos sin aceptar, y se puede, pero de todas maneras va a quedar ahí como baba, como algo abajo, como en las ollas de barro, que si no se limpian bien, queda barro abajo, así. Hay que aceptarlo, ni modo, pasó, y ahora qué voy a hacer. Hay que dar el siguiente paso. Y eso es lo difícil, porque las crisis nos mantienen así, aletargados, no nos hacen resurgir. La única forma de resurgir es enfrentándola. Y enfrentándola no es combatiendo contra ella, sino aceptando la crisis. Aceptando que todo está en caos dentro de mí y necesito sentarme y serenarme y respirar por la nariz. Siempre les digo eso, respiren por la nariz. Si respiras por la boca no te va a llegar oxígeno al cerebro. A los pulmones sí, pero al cerebro no. Y lo que necesitas es pensar. ¿Alguien de ustedes ha leído La historia interminable? Después se hizo una película que se llama La historia sin fin. La historia interminable es un libro muy bueno, en donde el protagonista es un niño de 12 años que tenía muchos problemas en su vida, ¿no? Su madre había muerto y su papá, como tenía que trabajar, pues no le ponía mucha atención. Sufre de bullying, lo metían a un bote de basura industrial de los grandotes, ahí lo metían los chavos, 3 muchachos, que lo correteaban todos los días que salía de la escuela y entonces todos los días le tocaba bote de basura. Y un día de esas que corría porque para que no lo metieran al bote de basura, entró a una librería, ¿sí? Una librería de, valga la expresión, libros usados, y ahí encontró La historia interminable, así se llama el libro, o La historia sin fin. Y el que lo estaba leyendo le dijo, es que tú no lo puedes leer porque eres muy cobarde, ¿no? Y no entenderías. Pero él sabía, lo que estaba haciendo era retar al muchacho a leer. Se mete porque hay una llamada y Demian, que es el niño, agarra el libro y se lo lleva corriendo y se encierra dentro de la escuela y empieza a leer La historia interminable, que habla de cuando la nada empieza a destruir fantasía, que es el nombre del libro. Y fantasía no es más que la historia de los sueños de los seres humanos. Y fantasía empieza a ser destruida porque los seres humanos dejan de soñar. Y cuando dejas de soñar, dejas de creer. Y cuando dejas de creer, dejas de creer. Por eso
no es bueno decir que las hadas no existen. Porque cada vez que uno dice que las hadas no existen, se muere una y asesina a dos. ¿No? Atreyu, sí. Atreyu, sí. Que es el protagonista del libro que Demian toma. Atreyu. Es un cazador que también apenas es un niño. Entre 15 años tendrá máximo el niño. Y cuando lo llaman del palacio, dicen que solamente una persona puede salvar Fantasía. Y él se llama Atreyu. Y entonces llega Atreyu y dice, me están buscando. Y todos empiezan a reír porque es un niño, ¿no? Dice, no, buscamos a Atreyu, el papá. Dice, no hay Atreyu, papá. El único Atreyu de los cazadores de los búfalos soy yo. Y si no me van a necesitar, déjenme regresar porque estamos en plena cacería, ¿no? Y es un niño. Y a mí me fascina el libro porque habla precisamente esa esencia de volver, de recrear al niño interno, de volver a resurgir, entender eso, que de lo que habla la Biblia. Porque somos imagen y semejanza de Dios, porque tenemos la capacidad de crear, porque en el principio era los cielos y la tierra, todo estaba en caos y Dios dijo, hágase la luz y estaba creando. ¿Sí? El libro va comentando todas las aventuras, pero hay algo en donde yo me estaciono, que es precisamente las tres grandes cosas que necesitamos para regresar a volver a creer, desde mi óptica, lógicamente, para poder crear. La primera era la valentía. Atreyu se tenía que topar con dos esfinges que estaban, lógicamente, frente a frente, y ellas aventaban rayos de los ojos. Entonces toda la gente que llegaba, o que la gran mayoría de los que llegaban, no sabían dejarse llevar por los instintos, querían razonar el momento. Y hay veces que no puedes razonar el momento. ¿Sí? Me decían el jueves en la tarde cuando estábamos haciendo el podcast, que ya está en internet. Decían, ¿por qué no lloras? ¿Por qué no? Ya lloré ayer sábado, y ya el jueves ya le menté la madre a Dios y al diablo y a los vecinos y a todo el mundo, ¿no? Ayer ya lloré y ya sané ese asunto. Y hoy pues a seguir caminando. Lo primero que hace Trejo es la valentía. La valentía es una de las cosas que se pierden cuando llega el caos. No tenemos fuerza, no tenemos valor, no nos queremos arriesgar. ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si aquello? Llega el caos, nos invade el miedo atroz y entonces comienzan las pérdidas. Porque nosotros pensamos, ¿y qué van a decir los demás? ¿O no? Ahí ya perdiste, cuando tienes miedo perdiste. Tienes miedo al qué haré, al qué dirán, al cómo lo voy a hacer, al podré hacerlo. La valentía se pierde cuando el caos llega, y cuando la crisis llega, es difícil ser valiente. Porque otra vez las crisis nos doblan, las crisis nos hacen perder las fuerzas, las crisis nos hacen sentirnos pequeños. Y no encontramos salida y no encontramos amigos. ¿Por qué? Porque la situación sugiere que nosotros estamos en caos, estamos perdidos y que no hay nadie ni nada que nos pueda ayudar. Y entonces tenemos que ser valientes. ¿Qué es lo que hace Atreyu? Atreyu se pone enfrente de abajito de las dos esfinges y corre, y cuando siente que le van a arrojar los rayos, salta y ya se salva. Pero fue valiente, ¿no? La siguiente prueba es más difícil y eso nos pasa. La primera prueba es agarrar fuerzas de no sabemos dónde y aventarnos el paquete. Pero la segunda prueba es más difícil todavía. La segunda prueba habla de aceptar la situación, aceptarnos a nosotros. Y eso es más difícil todavía. Porque aceptarnos a nosotros implica creer en mí. Y si algo nos han enseñado es no creer en nosotros.
Podemos creer en Dios, podemos creer en el diablo, podemos creer en los libros, podemos creer en los maestros, pero creer en nosotros no, nosotros somos inútiles. Y eso es una aberración porque no es cierto. Nosotros somos la solución, no los maestros, no Dios, no el diablo, sino nosotros. Me acuerdo mucho de Martín Valverde, yo creo que sí han oído hablar de Martín Valverde. Martín decía un día, si tú eres ateo no hay problema, eso se arregla, creerás en Dios y en el diablo. Pero si tú no crees en ti eres inútil, y eso no tienen chamba ni con Dios ni con el diablo. Y es que es cierto. En el cuento, Atreyu se topa con un espejo gigante, en donde se refleja su corazón. Entonces los cobardes son valientes, y los valientes son cobardes. Los humildes son soberbios, y los soberbios, pues humildes. Y así, y entonces, ¿qué pasa? Cuando te enfrentas a ti mismo, a lo que eres, te da miedo a veces, porque no te reconoces. Y corres despavorido. La nada empieza a carcomerte otra vez. No vas a poder. Van a decir, Adrián, es que no vas a poder, Adrián. No vas a poder. Es de mente débil, Adrián. Ya lo dijimos ahí. También tú ya te pusimos ahí de mente débil. El de mente débil ahí con... ¿Sí? Reina en todas las direcciones y volteamos. ¿Y cuántas veces no pasamos por esto? Que nosotros nos da miedo creer en nosotros. Es que no voy a poder. Ya estoy grande. Eres un loser. Otra carrera me dijeron otra vez. Otra carrera. Mañana empezamos a estudiar otra carrera. ¿Por qué no? Le digo, estoy joven. Quiero estudiar la maestría. Quiero estudiar la maestría en teología, pero estamos en negociaciones con Costa Rica. Y si no, pues me voy a aventar las dos carreras. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo más malo que me puede pasar? Que repruebe. Llevo 95 y 97 en mi diplomado, así que... Porque creo en mí. ¿Cuántas veces no les pasa y nos dicen que no somos merecedores de algo o de alguien? O que nuestros errores deben pagarse con sangre. Somos juzgados y torturados por lo que hicimos. La gente se gana el derecho de señalarnos. Y la gente se gana el derecho de decirnos perdedores y nosotros queremos eso. Sí, hace como 2 años o 3 años la iglesia presbiteriana, algunos de la iglesia presbiteriana me llamaron otra vez para que regresara al Sanedrín, como les decimos de cariño. No, fíjate, nos equivocamos, tú no tenías la culpa, ya se investigó y queremos ver si puedes regresar. No, ni lo intentes, no. Ni se te vaya a ocurrir invitarme porque te voy a mandar al demonio a ti y a tus demonios. Sí, mi Dios mi Dios es tu diablo. Mi Dios es libre, el tuyo es esclavo. Hace rato escribí eso, ¿no? Cambio mi sacerdocio por un Dios que me dé libertad espiritual, ¿no? Mi sacerdocio dogmático y cerrado. Porque estaba en caos. Yo puedo decir que sí, después de que yo salí de la iglesia, se genera un caos interno muy feo. Cuando vi el padre Amaro, el padre Gumaro le decimos acá, el padre Amaro, no sé si lo han visto, hay un padre que es excomulgado de la iglesia, y yo tengo amigos excomulgados de la iglesia católica y protestante, por su forma de creer, y él se pone a llorar en el cerro, y mucha gente dice, ay, ¿por qué se pone a llorar? Si ya va a poder hacer lo que quiera. No entienden que tu madre iglesia, porque es tu madre iglesia,
te dé la espalda. ¿Sí? No saben el dolor tan intenso que se siente ser rechazado por alguien al que tú amas tanto, ¿no? Y el problema que se crea dentro, el caos que se crea. Yo no quería saber nada de Dios. Y sí, les decía el jueves, ¿por qué tengo una foto de Buda y de Krishna? Porque si no hubiera sido por Buda y Krishna, yo no regreso con Jesús. Fue Buda y Krishna los que me convencieron a regresar con Jesús. Sí, porque leerlos me convenció que Jesús era el camino para mí. Esos son los caos. ¿Quién de aquí no ha sentido un caos? Por un trabajo, por una pérdida, porque no me entienden, porque no tengo amigos. Y deja de crear y de creer. Es que no vamos a poder, no la vamos a hacer. Tenemos de repente un estatus social ya y nos conformamos como el síndrome de la rana hervida, ¿no? En donde pues todo es tranquilo, está bien. No muevas el barco como les decían al Pedro. No lo muevas, Pedro. Por favor, tranquilo. No te salgas a caminar por el agua. Todos estamos tranquilos. Tú siempre tan caótico. Ahí está Cristel. Una mujer subversiva, que Dios lo perdone. Fue al concierto de Aerosmith, Gris. Por eso no vino. Fue a hacer culto con Aerosmith. Sí. La repartí la atalaya Sí. Me acuerdo mucho de un tocayo, Marco Antonio, lo iba a escuchar, ¿no? Él es de Chihuahua. Y él estuvo en la cárcel. Por X o por Y cosas estuvo en la cárcel. Y y llegó un predicador y le dio daba Biblias gedeonitas, no sé si las han visto, las azulitas. El papel de la Biblia gedeonita es muy bueno para cigarros de marihuana, me han dicho. Yo no sé. Sí, es muy fino. Bueno, dicen, yo no la conozco, ¿no? Entonces, Marco Antonio, se llama Marco Antonio, él decía, curiosamente, decía, no. Una coincidencia. Sí, decía, no, hay 3. Decía Marco Antonio que le dijo al predicador, regálame una Biblia. Y le dice, predicador, ni la vas a leer, hermano. Dice, no, pues la quiero para echarme un churro. Dale, no se cacho. Dice, bueno, vamos a hacer un trato. Y si el predicador se arriesgó, yo te la doy, pero antes que te leas eso, antes que te fumas eso, léelo. Y dice Marco Antonio, literalmente yo me fumé Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice. Me los fumé literalmente así. Y los leía, o sea, dice, yo lo leía primero y después le hacía mi churrito de marihuana y me lo fumaba. Ok. No meditaba mejor. Sí, se fumó la palabra, bien dicho, ¿no? Entonces después de esto, fue que él aceptó, ahorita es pastor él, ¿no? Aceptó, se fue a un seminario, estudió, porque esos son de las cosas que yo les digo, si tienes un llamamiento, pues tómalo en serio, ¿no? Y haz lo que tienes que hacer, que es estudiar. Se fue a un seminario, estudió, y él platica eso y le da risa a la gente, pero es cierto, ¿no? Literalmente se fumó a Dios, a la Biblia, perdón. Se fumó a la Biblia y entendió, porque su vida era un caos. Y es que es cierto, nos enseñan muchas veces que si tu vida está en caos, no sirves para nada. Pero sirves, de mal ejemplo, pero sirves. Y es que se nos olvida eso, hasta de eso servimos, de mal ejemplo, pero servimos. La gente a veces dice, no, hombre, es que no te juntes con Marco Antonio, ¿no?
es un manipulador. Hijo de Belcebú. Neta, Mari, ¿tú no crees? ¿Crees que alumnos míos que ahora ya son pastores, bueno, siempre han sido pastores, pero ya tienen la licenciatura en pastoral, ya dicen eso? Exalumnos míos. No, hombre, es que Mesa está mal, Mesa, sí, tiene al diablo adentro, pero bueno, eso lo dicen a otras gentes. Cuando me tienen a mí de frente, nomás se agachan. Pastor. Es que algunos de ellos reprobaron. Jamás pasarían la materia, porque no, le exigen a la feligresía llegar temprano, pero ellos no hacen sus tareas, le exigen cosas que ellos no harían, ¿no? Como los fariseos, me han platicado también. Sí, me contaron. Y entonces, se enojan más cuando me dicen, es que tú estás mal, andas en malos pasos. Y yo sonrío, ¿no? Está bien, al rato me compongo. Siempre mi papá me decía eso. Luego te compones y... Y un día me preguntaron, ¿por qué lo tomas tan a la ligera, no? Te dicen que eres hijo de Belcebú, o sea, que eres hijo del diablo. Si a mi señor se lo decían, hombre, pues, para mí eso es un piropo, les digo. Que me digan eso, venga, todo lo que quieran. 5 diablitos si quieren. Sí, lo rudo. Sí, ¿no? Sí, bueno, dicen paganos, mundanos. Es que tienes cosas mundanas. Tienes ideas muy mundanas. Pues vivo en el mundo, mi rey. En el Twitter, si alguno de ustedes se mete al Twitter, es una red social, tengo una página y ya tengo una cosa que se llama Tips para los pastores todos los días. Tengo mis tips para los pastores y hay mucha gente que los espera. ¿Cuándo pintas tus tips? Y una fue esa, ¿no? Tip para los pastores. Entiendan, el mundo es fabuloso. Tan fabuloso es que Dios hizo hombre. Dijo, no, de aquí soy, déjame ver. Ay, qué maravilla. ¿Sí? La idea de ser aptos es una idea que nos impusieron. No tenemos que ser aptos. Somos nosotros y así somos. Dios nos ama tal y como somos. No quiere que seamos diferentes. Si nosotros queremos cambiar, así nos va a amar. Queriendo cambiar. Si cambiamos, así nos va a amar, cambiados. No importa. Porque Él nos acepta tal y como somos. El problema somos nosotros. ¿Sí? Y empezamos a escuchar ruidos alrededor de nosotros y dejamos de creer. Es que no vas a poder, Antonio. ¿Para qué es el Tecate, Antonio? No vas a poder. Estás con los de mente débil de Ganache. Ya no me... Sí. No hagas Insanity. Tecate se llama el curso. Sí, tú que dijiste la cerveza. No, fíjate. Ahora sí te ves manipulador. Ay, invítame. Sí. Yo voy al curso de cuántas cervezas es. Yo siempre iba a seguir corona. Sí, ¿a poco no nos pasa eso? Que empiezan a hacer ruido alrededor, es que no vamos a poder. Es que no tienes tiempo. A ver si te sale. A ver si te sale. A ver si no sales como las otras veces. ¿A poco no? Sí. No te arriesgues. A veces la gente está cargada de tanto pesimismo, pero a veces también el pesimismo te sirve para palpar ventajas y desventajas que puedas tener y puedes seguir adelante. El hecho es que siento que nada más es escucharlo por no detenerte. El problema es que muchos se detienen, Jorge. Desgraciadamente, mucha gente no solamente escucha el ruido, sino se detiene y algunos hasta se voltean y caminan de reversa, man. Sí, se van para atrás, ¿no? Pero es que el sistema educativo igual te prepara para fracasar, no te prepara para que tú mismo desarrolles lo que tienes, sino que es dependiente desde el kinder hasta que... Yo me doy cuenta aquí en Canas y lo he dicho, ¿no? Fer viene de trabajar en maquiladora, de recibir órdenes. Adrián no. Adrián jamás
jamás estuvo trabajando en un ambiente así. No como Fer. O sea, no estuviste mucho tiempo trabajando en un ambiente así. Qué bueno, semáforos y todo eso, pero... Pero es su propio jefe al estar en los semáforos. Y Sí. ganan más que un profesional. El otro día mandaron Igual- un correo con los ingresos de un limpiaparabrisas. Sí. Igual Sergio, el terapeuta de translacional, que algunos conocen, otros no. Él es dueño de su propia empresa, él pues se maneja por sí solo, ¿no? Los terapeutas así es. Entonces, ¿qué pasa con Fer? A Fer necesita decir lo que tiene que hacer. Y le digo a Fer, es que no, aquí es diferente. En Canales yo no tengo que... Si tú llegas y ves que está sucio, agarra la escoba y barre, se acabó. Aquí no importa que yo dirija. Ellos me han visto barriendo, trapeando. Nos quedamos ese día. O sea, yo me arremango en las cosas porque aprendí eso en el seminario. Aprendí que el que quiera ser mayor, que sirva. Y es que tiene que ser real. Mi seminario es, a pesar de los que no quieren que sea, el mejor seminario protestante que hay en el país, les guste o no les guste, a la comunidad teológica, a lo más verdes, a los seminarios. ¿Por qué? Porque realmente el seminario es muy bueno, la calidad es muy buena, ¿no? Y aparte nos asesinan los maestros para estudiar. Entonces. Pero nos enseñan a servirle a la gente. Sí, y eso es lo que pasa en el sistema educativo. En el sistema educativo te hace servidumbre de alguien, de los sueños de alguien. Y cuando terminas, te frustras, porque no sabes qué hacer. ¿Y ahora qué hago? Porque lo único que sabías hacer era lo que te decían que tienes que hacer. No más, no menos. Y cuando tú estás creando, cuando tú estás creyendo en ti, cuando tú encuentras que somos imagen y semejanza de Dios porque tenemos la capacidad de crear en el caos, cuando la gente que no sabe hacer eso, se frustra y llora. Y se queda a veces llorando toda la vida, ¿no? Y de ahí las glorias pasadas, es que yo me acuerdo. Hace 10 años cuando yo era, sí, pero hace 10 años mi rey, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando en crear? Sácale provecho al polvo, aquí hay mucho en Reynosa, ¿no? Haz polvoterapia, no sé. Otro tipo de polvo. Coge tu punto, ¿no? Yo hablaba del polvo que hay en el ambiente, no del polvo blanco. Hay calichera. El tercer y último reto que era el de creer. Atreyu pasa las dos primeras pruebas y el tercero era Demian el que tenía que pasar la tercera prueba. La nana llega y come todo. Y entonces él sigue leyendo y dice, la única persona que puede salvarnos es la que está leyendo este libro. Es un niño que se llama Demian, pero no cree que está haciendo eso. Y Demian agarra el libro, lo avienta, lo arroja y corre y no cree, pero es más otra vez su valentía y su volver a reflejarse que es noble, que vuelve a agarrar el libro y le dice, lo único que tienes que hacer es tan sencillo, le tienes que poner un nuevo nombre a la reina. Y si ustedes se detienen y respiran por la nariz, el cerebro empieza a disipar, se van a dar cuenta que lo único que tienes que hacer es ponerle rejillas a las ventanas para que no se vuelvan a meter. Lo único que tienes que hacer es ponerte a estudiar para no volver a reprobar un examen. Lo único que tienes que hacer es poderte sentar y decir lo que necesitas para que la próxima vez te vuelvan a preguntar qué necesitas. No somos adivinos, no sabemos, pero lo que sí podemos hacer es sentarnos y respirar. Y es lo que hace precisamente Demia, ¿no? Se sienta, grita el nombre de la niña y todo aparecen en una piedra ellos dos. Y entonces empieza la magia, porque empieza a crear. Cuando yo les dije cómo fue que encontré este lugar,
Sergio estaba en el hospital, los que no lo han oído les voy a platicar. Sergio estaba en el hospital Santander, lo acaban de operar, y yo venía caminando y vi el lugar, y le hablé al dueño, el dueño vino, lo vi, no tenía esa pared blanca todavía. Le dije, lo único que hay que tapar eso, ¿no? Y él lo tapó, me fascinó, aire acondicionado, baño en los 4 consultorios, un baño para el público, una recepción, un lugar para ese tipo de cosas. Chido. Por lo menos 8,000 pesos va a querer el señor, ¿no? ¿Cuánto quieres? No, pues 4. Todo dar. Mucha gente me dice, ¿por qué no les cobras más a los terapeutas, no? Porque en realidad pagan muy barato. Porque no es mi intención enriquecerme, mi intención es crecer juntos. Ellos pagan la misma cantidad que yo pago, ¿no? La renta se paga entre todos los que trabajan dentro del consultorio. Los que son del grupo pagan nada más el teléfono y otras cosas que tienen que pagar. Pero yo pasaba por aquí todos los días, porque el otro canal estábamos en Madero y la cañada, mi camión pasa por el Chorocampo, que está aquí en la esquina. Y a veces me bajaba, me ponía aquí y ponía las manos, me ponía a orar. Y la gente de frente me quedaba viendo. Se puso ese polvo que si hace efecto. Sí. Me ponía a orar y decía, Señor, este lugar va a ser mío. No sé cuándo, no sé cómo, pero va a ser mío. Estoy hablando de que a Sergio lo operaron como en agosto. Y nosotros rentamos este lugar en diciembre. Y cuando yo le hablé, porque no teníamos el dinero, me acuerdo que fui con Adrián. Adrián iba conmigo cuando digo, es que necesito ese dinero, si pudiera conseguir por lo menos sí, es que tenía que pagar el depósito y la renta, si pudiera conseguir por lo menos el depósito. Y no fue a qué fui a Rangel, no fue a saludarlo, a decirle algo. Y entonces me dice, ¿qué onda? No, pues es que quiere rentar un lugar que está aquí atrás. Me dice, ¿cuánto te falta? No, pues 4,000 pesos. Y lo sacó de su bolsa y me lo dio. Sí, fue increíble, ¿verdad? O sea, y era diciembre, hablé, dije, Señor, que esté abierta, porque pagaba aquí y tenía que pagar allá, porque no podía sacar las cosas luego. Señor, pues ojalá el dueño, ya le hablo por teléfono y me dice, sí, te estaba esperando para que. Y se empezó a crear, ¿no? Se empezó a crear, luego fueron las cafeteras, un día dije, necesitamos un horno, porque el horno que teníamos descompuso, José llegó con un horno, que es nuevo el que tenemos. Luego, necesitamos un refri, José llegó y puso el refri. Son cosas padres. Lo único que es creer. ¿Sí? Creer y se empieza a crear, porque es lo que se necesita. Porque en el caos, cuando Dios vio el caos, dijo, no, vamos a hacer la luz. Y hizo la luz, ¡pum! Y de ahí empezó a ponerle orden. Si ustedes se sientan a leer el Génesis, todo tiene un orden, y es bien padre. Primero hizo la luz, aunque es un poco extraño, porque hasta el cuarto día hizo el sol, pero bueno, eso es otra cosa que no voy a hablar aquí. Sí, bueno, así como que, ¿cómo le hiciste? ¿No? Sí, muchacho, entonces Dios dijo, hágase la luz y nació Tomás Alva Edison. Sí, y si ustedes se ponen, a ver, Dios pues, empieza a hacer la tierra, le empieza a poner orden, tú te vas para acá, te vas para allá, tú haces esto, tú haces el otro, y luego le empieza a adornar. Sí, le pone las estrellitas y los animalitos, y luego el animal que vino a regar todo el asunto. Sí. Y voltea y se ve, ¿no? No, hermano. Jamás podría decir algo ungido, hermano. Eso es pecado. Pero es cierto, ¿no? Pasa eso y nosotros empezamos a crear. Cuando realmente nos levantamos del caos, empezamos a crear y nos da nuevas fuerzas. Tendremos. Los que esperan en Jehová, dice la Biblia, los que esperan en Dios, perdón, tendrán fuerzas nuevas. Y se levantarán y abrirán las alas como las águilas. Caminarán y no se fatigarán. Y que Dios bendiga a la gente que nos quiso hacer daño.
y que las bendiga al doble o al triple, porque necesitan ellos. Y otra vez como dijera Wendy, ¿por qué Garfield es así? Le decía Wendy a Peter Pan. Porque no tiene una mamá que lo abrazara. Que Dios los bendiga. ¿Sí? Que Dios bendiga a la gente que nos quiso hacer daño en algún momento. Mi libro, el libro del Sermón del Monte, empieza con eso. Este libro va dedicado a todos mis amigos, pero en especial a mis enemigos, que por no creyendo en mí, me hicieron que me levantara. Y es que es cierto. Cuando escribí la tesis de mía, se la dediqué al rector. Al rector del seminario, porque el Señor me enseñó a tener carácter. El tipo de todo me quería correr. De todo. Que si porque volteaba, que si porque si cerraba un ojo, que porque si doblaba un pie. De todo quería correrme. Y yo dije que si me fumaba Mateo, me fumaba Juan. No, de todo me quería correr el Señor. Por cualquier cosa. Aunque yo no lo hiciera, yo tenía la culpa, ¿no? No, y me corrieron un año. Fue cuando intenté suicidarme y otras cosas, ¿no? Me corrieron un año al seminario por él. Y regresé mansito, pero después, pues, la naturaleza es la naturaleza. Yo nací de Moshi, de Che Guevara, y en mi otra vida no sé quién era. Yo me imagino que un revolucionario de esos de quémelo, sí. Vamos a quemar la iglesia, ¿no? Sí, sí, así fue el Señor. Y entonces yo dije, cuando salga le voy a restregar el título en la cara, le voy a decir, ya ves si salí, desgraciado. Y no lo hice. Porque él terminó siendo precisamente una persona que me enseñó a tener carácter, a tener fe en mí. ¿Sí? Y él mismo al final tuvo que disculparse. ¿Por qué? Porque se sentía culpable, ¿no? Toda la vida vamos a tener crisis. La idea es ser valiente, aceptarnos, creer en nosotros, aventarnos el trompo, como decimos en el barrio, ¿no? ¿Qué puede pasar? En la teología se le llama dar el salto de fe. ¿Se te acabaron las razones, mi rey? Bríncale. Solo dos cosas pueden suceder cuando te avientes al abismo. La primera es que abajo va a estar la mano de Dios para sostenerte. Y la segunda es que Dios te va a dar alas para volar. Nada más. No puede suceder otra cosa. No te vas a jipear como si... No. Cuando caen... ¿Sí? Ya se le llama a lo que le hacen a los Nintendos para que para ver piratas. Sí, se va a dicen, ¿no? Dios nos ama y por eso jamás Él o ella nos va a abandonar. Siempre habrá dolores en la vida y siempre tendremos las soluciones. El proverbio chino dice, si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si tienes solución, ¿para qué te preocupas? ¿Sí? Una vez un maestro zen le dijo a un rey, ¿qué puedo hacer para dejar de preocuparme con las cosas? Mándate a hacer un anillo y debajo del anillo ponle, esto también pasará. Y cada vez que tengas un problema de caos, dale vueltas. Sácalo y léelo. Eso también pasará. Y vuélvetelo a poner y sigue caminando. Solo tenemos una vida. Hay que disfrutarla. No hay que desperdiciarla. Si vemos las cosas malas que hacemos, vamos a construir un mundo de crisis. Pero si creemos que dentro de esas crisis podemos crear, vamos a dar la alternativa de vidas a otras personas. No queremos, y al menos no es mi idea, nunca ha sido mi idea, hacer mega iglesias. Prefiero comunidades pequeñas como nosotros, donde podamos pastorearnos unos a otros, donde podamos educarnos y crecer y compartir el pan juntos. Porque es más fácil, y se ha comprobado también, hay comprobaciones psicológicas, de que si tenemos más personas, es más difícil la crisis, porque no sabes a dónde voltear. Son tantos.
Pero si tenemos menos personas, es más fácil, más pasable, más confortable, porque puedes voltear y sentir la mano, ¿no? Y puedes decir, necesito que me abraces. La semana pasada que me mandaba el correo Rubén, estaba mi hermano y Mayra cantando, y de repente me oyeron llorando y se asustaron mucho, ¿verdad? Pero yo lloraba no de tristeza, sino de ver cómo se va formando algo que llevo 6 años, 3 de cambiarlo, pero 6 años ya trabajado, ¿no? que, que es difícil, es denso, pero vale la pena. Entonces, cuando todo esté mal, cuando todo esté nublado, cuando creamos que no vamos a poder salir, respiren por la nariz. Y recuerden, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Reinaba el tohu babohu. Y Dios dijo, haya luz. Y hubo luz. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar.